Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Hoy vamos a reparar esta tarjeta electrónica que veis aquí, que pertenece a un frigorífico Siemens de gama alta tipo americano, side by side, que por lo que se ve el fabricante ya tiene 12 años el aparato y el fabricante ha descatalogado el módulo. El módulo se le ha quemado este circuito integrado que tenemos aquí, que pertenece a la fuente de alimentación, es el switching de la fuente de alimentación. Y bueno, el fusible este se ha quemado porque evidentemente aquí había un cortocircuito y se ha quemado el fusible. No sé si va a haber algún componente más que esté defectuoso, lo tendremos que revisar todo. Primero vamos a empezar por retirar este componente, comprobar si hay algún cortocircuito, sobre todo aquí a la salida, que la tenemos en estos dos condensadores. Si no tenemos cortocircuito aquí en estos dos diodos que veis aquí, pues lo que haremos será alimentarlo. Intentaremos averiguar qué voltajes tiene para ver si esta parte del circuito, excluyendo la fuente de alimentación, trabaja. Si trabaja bien, tenemos aquí un dimmer que nos va a hacer una serie de pitidos y un switch aquí para entrar en modo diagnóstico. Y los relés, también puede ser que escuchemos algún relé que entre y tal. Si nos responde bien, pues bueno, ya sabemos que en esta zona no ha habido daños, que solamente nos podemos centrar exclusivamente en la fuente de alimentación, intentar repararla si somos capaces de lo que sería identificar el componente este que se ha quemado, porque bueno, ha saltado ahí, no sé yo si se va a poder leer ni si lo voy a poder conseguir. Si no lo pudiéramos conseguir, pues tal vez podríamos intentar sustituir lo que sería la fuente de alimentación por una fuente de alimentación supletoria para que haga la función de alimentación del resto del circuito. Pero lo primero es hacer la prueba que he dicho, ver si el circuito de control y de relés y tal funciona bien. Si funciona bien, pues ya sabemos que podemos proceder a intentar reparar la fuente de alimentación, intentar sustituir este componente o los componentes que tengamos defectuosos, y si no, pues sustituirlo por una fuente alternativa. Así que ya sabes, si crees que te va a resultar interesante este vídeo, si vas a aprender, pues quédate, relájate y disfrútalo. Nos vamos al banco de trabajo. ¡Hasta ahora! Bueno, pues ya estamos aquí en el banco de trabajo y lo primero que vamos a hacer es retirar el componente afectado y el fusible. Después comprobaremos si tenemos algún tipo de cortocircuito, algún componente más que esté afectado en la zona de la fuente de alimentación. Si no detectamos nada, probaremos a ver si estos capacitores, que sería la salida que la tenemos en estos dos diodos que veis aquí y estos dos condensadores, la salida de voltaje de la fuente de alimentación, si esto está bien, aquí no hay ningún cortocircuito y está bien, podemos alimentarlo con una fuente de alimentación externa para probar si lo que sería toda la zona de aquí, de esta línea que delimita la zona de baja tensión de la de zona de voltajes peligrosos, que es la fuente de alimentación, como si dijéramos, menos este componente que está intermedio. Como podéis ver, este componente es el optoacoplador que manda información de feedback a la fuente de alimentación para que produzca más energía o menos energía. Que esta parte funciona, tenemos aquí un dimmer que nos puede dar unas señales acústicas y un pulsador para entrar en modo test, nos puede indicar si el componente, si esta parte, bueno, pues está en principio funcionando. También podemos prestar atención si escuchamos los relés que entren, algunos de los relés que lleva. También podemos medir los voltajes que tenemos. Supongo que este circuito integrado recibirá voltajes de 5 voltios. Podemos buscar por aquí los voltajes de 5 voltios. Si no nos viene en la serigrafía, pues intentar localizarlos por algún sitio. Y si va todo bien en esta zona, pues ya nos podemos centrar en lo que es la reparación, porque si tenemos una avería en esta zona, pues antes de reparar esto tenemos que ver si podemos reparar lo otro, porque si se nos ha dañado el microprocesador o algún circuito que no podamos sustituir, es una tontería que perdamos tiempo en intentar reparar esto. Si esto está bien, pues entonces sí, intentaremos reparar. No sé si voy a poder localizar este circuito integrado porque se ha quemado y lo mismo en la serigrafía no podemos identificarlo. En caso de que no lo pudiéramos identificar o encontrar un componente para sustituirlo, la única opción que nos quedaría sería acoplarle una fuente de alimentación externa para sustituir esta fuente de alimentación que lleva integrada. O sea, haríamos, como si dijéramos, un injerto de extraer tensión de aquí, meterlo, pasarlo por una fuente de alimentación externa y inyectarlo aquí el voltaje.
No sabemos los voltajes de salida, tenemos que averiguarlos. Si vemos pistas por los voltajes de los condensadores o cualquier cosa que nos pueda indicar los voltajes, pero bueno, lo típico es que tengamos aquí mínimo 12 voltios, aunque podemos tener 12 voltios y 5 voltios, podemos tener 15 voltios, etcétera, etcétera. Así que, bueno, lo vamos a empezar por lo básico, que es desoldar este componente. Bueno, aquí ya lo tenemos y parece ser que es un G6352, parece que es el componente. Así que, bueno, tenemos referencia del componente. No sé si yo tendré ahí alguno, tengo algo similar a este, pero no sé si será el mismo modelo, lo tengo que mirar. Y ahora vamos a utilizar nuestro polímetro para ver si tenemos algún cortocircuito, tanto a la salida o como en la parte interna de lo que sería la fuente de alimentación. Para ello, pues lo que vamos a hacer es poner nuestro polímetro, por ejemplo, en timbrador. Vamos a medir aquí en las patillas donde iba soldado el componente. Aquí parece que no hay nada en cortocircuito. La salida de voltaje la tenemos en estos condensadores. Deberemos apreciar, pues eso, cómo se carga el condensador. Ahí podéis ver que se está cargando. Y aquí igual. Y si invierto, vuelve a pitar, se descarga. Si subo un poquito, se nos subirá un poquito. Y debería de irse a OL o cercano a OL. Se queda en 890 ohmios. No es cortocircuito, es una resistencia. Y esta de aquí se nos queda en 490 ohmios. Esto quiere decir que a la salida de este condensador aquí tenemos una carga de 490 y en este tenemos una carga mayor. Son circuitos independientes. Los diodos los tenemos aquí, que salen del transformador Chopper que tenemos aquí. Así que voy a desoldar estos diodos. Creo que hay algún problema en estos diodos. Aquí podéis ver que la medida del diodo es correcta. 0,4 por un lado, en directa, en inversa infinito. Entonces algo ocurre aquí, no sé si van a ser los condensadores. Vamos a desoldar los condensadores. Vamos a retirar el otro diodo también. Ya vamos a retirarlo todo y ahora verificamos. Y si no está aquí, pues en algún punto tiene que haber algo que no, o tal vez sea normal. Si vemos que se mantiene, podemos probar a inyectarle un voltaje y a ver qué hace. Vale. Ya lo tenemos aquí. Vamos a medir primero aquí, a ver qué nos da ahora. Como podéis ver, tenemos 547. Y aquí 800, o sea, las medidas se mantienen. Aquí el único componente que tenemos que nos conecta sería este componente que tenemos aquí. Pone cátodo, ánodo, R. No sé exactamente qué componente es. El diodo nos mide bien, o sea, los diodos también. Vamos a ver. Este componente es un circuito integrado. No sé si es, tal vez sea un diodo Zener variable, regulable. Pone RAK. Habría que ver el datasheet de este componente, que creo que es el componente que nos está metiendo ahí. Vamos a sacarlo. A ver si sacándolo se nos quita
Esto parece que forma parte del circuito de realimentación, ya que tenemos aquí el octoacoplador. Si os fijáis, tenemos aquí el octoacoplador que viene aquí a la patilla que pone K. Bueno, pues en principio, después ya de hacer algunas comprobaciones, me he dado cuenta que la medida que nos da aquí, si observamos, es la que miden estas dos resistencias que están en paralelo. Vamos a poner esto en la escala de 6 kiloohmios. Si os fijáis, 850, 870, 880 son resistencias de 2 kiloohmios. Están las dos en paralelo, entonces 2 kiloohmios en paralelo, dos resistencias iguales sería 1 kiloohmio. Y supongo que también en paralelo, bueno, pues habrá lo que es el resto del circuito. Entonces la medida sí está correcta, no es una medida que no esté bien. Y aquí tenemos resistencia de 1 kiloohmio, dos resistencias de 1 kiloohmio en paralelo son 500 ohmios, que es más o menos la medida también que nos da aquí. Entonces yo he estado siguiendo esta fuente de alimentación, tiene 2 voltajes y si nos fijamos, los negativos, que serían estos de aquí, aunque aquí hay un más, pero esto es negativo y esto es negativo, son comunes y tenemos un positivo por aquí y otro positivo que viene por aquí. Uno alimenta ciertas partes del circuito y otras partes. No sabemos los voltajes, puesto que no tenemos ninguna serigrafía que nos indique voltajes. Entonces no estoy seguro si son iguales. Puede ser que no sean iguales, puesto que el valor de las resistencias es distinto. Y los componentes los que alimentan, bueno, sé que los relés que tenemos aquí van a 12 voltios. Y después tenemos aquí unos drivers. Estos de aquí son circuitos integrados driver, modelo TA7291P, para controlar motores. Supongo que será para controlar los ventiladores o ciertos componentes que tenga. Y estos son los drivers que controlan los relés. O sea, según la señal de entrada, pues tiene una señal de un voltaje, pero hace como si fuese una función de relé o de driver. Son circuitos que activan los relés. Si se produce algún corto o lo que sea, lo que se dañaría en cualquier caso sería el microcontrolador este, los drivers estos, pero no le pasaría nada en principio a lo que es la microcontroladora. Por eso se ponen estas interfaces. Además, el voltaje de salida de estos pins y la intensidad, la potencia, a lo mejor el voltaje puede ser que sea el mismo, pero la intensidad que soportan estas líneas no es suficiente para excitar las bobinas estas, entonces se quemaría. Entonces tenemos, como si dijéramos aquí, un interface, un driver, que lo que hace es que cuando aquí activas, pues activa la salida con un amperaje distinto y con un voltaje distinto. Uno de los voltajes es para excitar temas de bobinas y tal, y otro es para controlar pues las puertas lógicas y todo lo que sería la electrónica. Yo he visto los valores de los condensadores, unos son de 50 voltios, otros son de 25, entonces hay voltajes distintos. Yo voy a aplicar 12 voltios. Podría intentar aplicar en los dos puntos, pero bueno, yo lo que quiero ver es si por lo menos que se encienda. He preparado una fuente de alimentación con 12 voltios. Tenemos los negativos, serían estos puntos de la resistencia, o sea, aquí por ejemplo, sería un negativo, y el positivo, en este caso, en estas resistencias, serían estas de aquí, estos terminales de aquí, y en la otra pues sería el otro. Si aplicamos aquí los 12 voltios, habéis escuchado que se nos ha inicializado el circuito. Ha hecho unos pitidos de que se ha inicializado. ¿Veis? Tenemos 12 voltios, el consumo es 0,53 amperios, muy pequeño. Y si yo le doy a este pulsador que tenemos aquí, pues como veis, responde. En principio parece que esa parte del circuito va bien. La otra parte, si le aplicamos voltaje, igualmente tenemos un consumo bajo, pero aquí
con este voltaje no se nos excita nada, porque este voltaje es el que activa los relés, que se activan mediante los drivers, o los motores que se activen mediante estos drivers de motores. En principio no parece que haya ningún cortocircuito, porque si no me hubiera subido la intensidad del consumo en mi fuente de alimentación y me hubiera dado cuenta. Podemos volver a soldar todos los componentes. Los diodos ya hemos comprobado que están bien. Después tenemos aquí el switching, el circuito integrado. Este circuito integrado tiene integrado dentro lo que sería un MOSFET para la etapa de potencia, que es el que produce la oscilación. Bueno, la salida de potencia va conmutando y va produciendo los picos de salida, y dentro lleva toda la circuitería para controlar esa frecuencia. Lleva un oscilador, un autoacoplador interiormente, en fin, lleva una serie de circuitería, una lógica que es capaz de controlar los pulsos que van pasando por el MOSFET, o sea, cuando se activa y cuando se desactiva, según los voltajes de referencia que tenga y los condensadores que se le conecten a sus patillas, etcétera, etcétera. Aquí tengo uno. No es la misma numeración, si os fijáis, este pone G6353 y el otro pone G... A ver si soy capaz de verlo. No lo veo bien. G6153, pero yo he mirado los datasheets y son los mismos. Y claro, si medimos aquí tendríamos el MOSFET, tendríamos entre la patilla 1, 2 y 3, el 3 sería el gate, y después la 1 y la 2 serían drenador y fuente. Aquí podemos ver en este, voy a ponerlo, diodos. La medida que nos da 388, 314, y aquí prácticamente pues tenemos un corto, pero si medimos aquí nos da 1,11, aquí nos da abierto, aquí tenemos un diodo, entre esta patilla y esta tenemos un diodo, y entre esta y esta tenemos otro diodo. Como veis, así estarían en inversa los diodos. Si invierto y pongo el positivo en el gate, ahí tenemos 1, 5, 16. Ahora aquí estaría en inversa y aquí estaría en directa. También lo podemos comprobar con este comprobador de componentes, que al ser un MOSFET, bueno, pues podemos intentar comprobar, porque este circuito lo tenía yo ahí ya, que no es nuevo, entonces no estaba seguro si estaba bien, pero bueno, yo lo he estado testeando y en principio, si lo analizo, el MOSFET pues nos dice que es un diodo, dos diodos contrapuestos con los ánodos, como veis, con los ánodos unidos. Y le hago un scroll y podemos ver el voltaje 2593 a 500 miliamperios, y el 2 nos dice 0,514 a 500 miliamperios. 593 y 0,514. Entonces, bueno, nos detecta pues eso, que hay ahí componente, un semiconductor, aunque no diga que es un MOSFET, pero bueno. Lo vamos a colocar, vamos a cambiar, vamos a cambiarlo, vamos a poner fusibles, vamos a montar todo esto y lo vamos a probar. Bueno, vamos a continuar. Vamos a echarle un poquito de pasta térmica o grasa térmica. Lo vamos a colocar, le vamos a poner el tornillo y después lo soldamos. Vamos a colocar el condensador. Tenemos el negativo, el positivo, ahí, correcto. Bueno, pues ya lo tenemos soldado. Le vamos a volver a poner el fusible, que es de 3,15 amperios. Vale. Lo voy a alimentar con lámpara serie por si acaso pasase algo, para que no se nos vaya a quemar ningún componente. Bueno, ya tenemos aquí nuestra lámpara serie para hacer la prueba.
Vamos a alimentar. Esto la entrada de corriente la tiene aquí entre estos dos pines. Y este de aquí, conector. Este de aquí, este terminal. Ya lo tengo enchufado y lo vamos a alimentar a ver qué pasa. Como podéis ver, de momento no hay ningún sonido. Es como si hubiera un circuito abierto ahí, en algún punto. Porque como veis, ni se nos ilumina nada ni nada. En vista de que parece que está integrado o está defectuoso o como es un modelo distinto, no nos viene bien, vamos a hacer una cosa, porque no encuentro, en mi localidad no encuentro el repuesto, no encuentro un sustituto, lo tendría que pedir. Me va a tardar varios días. Y esto es un frigorífico y lo necesitan. Entonces vamos a intentar, a ver si podemos con una fuente de alimentación supletoria. Hay dos modelos. Este, por ejemplo, es de 2 amperios, pero este es muy pequeño. Entonces no me fío de ponerle esta tan pequeña. Tengo esta otra que es de 4 amperios, que es un poquito más grande. Y como esto va en el techo del frigorífico, tenemos bastante espacio. En cualquier caso se podría dejar fuera, ponerle unos cables larguitos y alimentarla con esta. Lo que tenemos que ver es si funciona, si va a funcionar bien o no. Porque como tenemos 2 voltajes, pues lo único que puedo hacer aquí en este caso, esto nada más que tiene un voltaje de salida, 12 voltios, es de los 12 voltios derivar para las dos salidas. Espero que funcione. Lo malo es que necesite más voltaje de 12 voltios en uno de los canales. No lo sé. Vamos a anular todo lo que sería la fuente de alimentación. Quitando esta bobina que hay aquí ya se quedaría todo anulado. Y los 2 diodos de salida también los quitaríamos. Se nos quedaría todo esto anulado. Como veis, las bobinas es esta. La primaria esta la vamos a dejar porque esta primaria creo que alimenta para acá, para esta zona de aquí. Pero la secundaria, que sería esta, no nos va a hacer falta. Dejamos las protecciones que tenemos aquí, que son estas de aquí. Y aquí es donde vamos a soldar después para coger corriente para nuestra fuente de alimentación. Vamos a ponerle unos cables larguitos porque no sé exactamente en qué punto voy a poder colocarla. Entonces más vale que nos sobre cable y después lo recogemos a que nos falte. Si la puedo meter dentro donde va a estar colocada, pues mejor que mejor. La pequeña yo sé que sí cabe porque la he puesto en otras ocasiones en frigoríficos de este estilo, pero la grandota no estoy seguro si me va a entrar. Y los diodos de salida también los vamos a quitar. Bueno, ahora voy a buscar unos cables adecuados, vamos a preparar los cables. Bueno, vamos a preestañar los cables que vamos a utilizar. Y lo que vamos a hacer primero es una pruebecita de concepto. Vamos a soldar un puente entre los positivos, donde iban colocados los condensadores. Y en negativo no hace falta puentearlo. Aquí es donde el punto donde vamos a meter corriente. En principio la resistencia esta que tiene aquí montada y los condensadores no lo vamos a quitar. Lo vamos a dejar tal cual. Y vamos a hacer una prueba con la fuente de alimentación antes de conectarle con mi fuente de alimentación externa. Bueno, pues vamos a hacer una prueba. Yo la voy a alimentar de momento con mi fuente de alimentación auxiliar que tengo aquí para comprobar si hubiese algún problema. Puedo ver aquí los consumos, puedo ver cuánto está consumiendo todo y a ver si escuchamos entrar relé o algo que se inicialice. Como he dicho, he puenteado el positivo para alimentar para las dos partes. La resistencia esta las vamos a dejar. En principio no creo que sea necesario quitarla. Y vamos a ver si encontramos algún voltaje, aunque no tenemos referencia de voltaje, pero bueno, podemos intentar buscar algunos voltajes. Lo voy a encender, la fuente. Como habéis escuchado, ha entrado perfectamente. Claro, no tenemos conectados motores, no tenemos nada, el consumo es pequeño ahora mismo. Tenemos 0,82 amperios de consumo. Ahí escucháis cómo han entrado ahí algunos relés. En principio
parece que suena la placa electrónica correctamente. Si medimos voltajes que tenemos, por ejemplo, en esta resistencia, 11,75, en esta otra 11,75, lo tengo a 11,80, bueno, cae un poco de voltaje. Y no sé, no tengo referencias de voltajes por aquí. Aquí tenemos 5 voltios, creo que este integrado puede ser que sea un regulador de 5 voltios. Bueno, a priori parece que los voltajes no están mal, que esto debería de funcionar, así que bueno, vamos a proceder a instalarle la fuente de alimentación. Ahora mismo tengo un consumo de 1,126 miliamperios, o sea, consumo bajo, pero claro, cuando esto esté en el aparato va a consumir bastante más. Así que vamos a quitarle energía. Lo paramos y vamos a terminar de soldar el cable de alimentación, el cable de entrada, que lo tengo aquí, que es este, el que le vamos a poner, cable de entrada de corriente, y lo vamos a conectar a la fuente de alimentación. Vamos a soldar la entrada de corriente, como he dicho, la vamos a coger aquí, donde hemos quitado la bobina, ahí y aquí. Y ahora conectaremos la toma de tierra. Vamos a soldar primero estos dos de aquí. Más adelante, si conseguimos el componente, podríamos volver a desmontar la placa, traérnosla para acá y ponerle los componentes con su fuente de alimentación original. Pero bueno, de momento le vamos a dar servicio de esta manera y ya lo que nos pida el cliente. Si el cliente quiere que volvamos y se lo dejemos tal cual la placa electrónica, pues volveremos y se lo haremos con la reparación en la placa directo. Vamos a conectar aquí toma de tierra. Aquí la tenemos. Esta sería la entrada que va a nuestra fuente, LN, tierra. Vamos a conectarla. Y positivo o negativo, pues V menos, V más. Esta fuente tiene un pequeño ajuste aquí, pero el ajuste creo que es de 1 voltio, un par de voltios nada más, o sea que no podemos poner el voltaje que se nos antoje. Siempre va a estar muy cercano a los 12 voltios. A lo mejor podemos subirle a 13, bajarle a 11, algo así. Y V más. Bueno, pues ya tenemos nuestra fuente. Ahora le vamos a alimentar tal cual, que es por donde le va a entrar corriente al aparato, que va a ser a través de estos dos cables que habilitamos. Bueno, pues nada, ya lo tenemos todo configurado. Nuestra fuente de alimentación, entrada de corriente por los dos blancos. De aquí toma corriente la fuente. El resto del circuito, la parte esta, coge corriente de aquí, de esta bobina. Y alimentamos aquí con baja tensión 12 voltios, 12 voltios. Vale. La hora de la verdad. Vamos a darle caña a esto. Y vamos a escuchar ahora los relés cómo entran. Habéis escuchado los relés entrar, ¿no? Bueno, pues en principio esto ya así lo podemos ir a montar al frigorífico. Voy a ir a montarlo y veremos el frigorífico si funciona correctamente o no funciona correctamente. Aquí podéis ver los relés que nos pone Defrost, F-Lamp, Cube, esto será el Open Home para la máquina de hielo, WSHTR, no sé lo que será, Water Ice, Water Dis, el dispensador de agua para el hielo, Dis SV, Dis Lamp, HT, o sea, tenemos un montón de conexiones de elementos que algunos posiblemente funcionen a 12 voltios o algún voltaje similar. No sé exactamente
si van a trabajar con estos 12 voltios o van a necesitar un voltaje superior. En caso de que necesitaran un voltaje superior, pues entonces a lo mejor tendríamos que utilizar dos fuentes, una de 12 voltios y otra de 20 voltios, vamos a suponer, o del voltaje que fuese. Así que haremos las pruebas pertinentes una vez que la montemos. Y si no queda funcionando correctamente todos los elementos y queda parcialmente, pues esperaremos que nos llegue el componente que nos hace falta para poder reparar esto y dejarlo totalmente operativo. Aquí ya lo tengo montadito, lo he puesto aquí en el techo fuera de donde va ubicado el módulo, el main PCB. Solamente me queda poner la tapa, le tengo que hacer ahí un huequecillo para que me salgan los cables para afuera, colocarla y listo de papel. Si te está gustando el vídeo, si te ha gustado y has aprendido con él, pues ya sabes, darle ahí un buen like. Si no estás suscrito todavía al canal, pues ya estás tardando. Suscríbete, actívate la campanita que tienes por ahí y así cuando yo subo un vídeo no te lo perderás. Ya podéis ver aquí cómo funcionando el compresor ventilador. Tenemos la alarma puesto que no tiene frío. También he observado el display tiene algunos segmentos que están defectuosos, pero bueno, eso no tiene importancia y esto está reparado.